gusto me da saludarte, Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario. Rogelio, muy buenas noches. David, buenas noches, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A la orden, David. Si bien parece que hay un punto ya de acuerdo con los campesinos de Sinaloa, en el cual se está ofreciendo que en la diferencia entre vamos a cerrar los números, entre los 7 y los 5,000 pesos se reparta a tercios. Me gustaría platicar contigo, Rogelio, y que me ayudaras a explicar al auditorio cuál es el problema de fondo. ¿Qué es lo que hay de fondo en esta historia? Que yo creo que si solo se arregla este brote o si solo se posterga este brote, nos va a costar mucho más caro hacerlo resolverlo en el futuro. Pues mira, David, primero que nada comentarte los precios de los granos en el mundo. Esto no es un problema de México, es un problema mundial con los precios de los granos. Han caído del año pasado a esta fecha, o sea, de la cosecha pasada a esta cosecha, han caído un 30%, derivado de grandes cosechas, derivado de que el conflicto bélico de Ucrania con Rusia llegó a su término, de que Europa ya no tiene la sequía que tenía, de que Brasil trae una cosecha muy grande, tanto de maíces como de frijol soya, Argentina también bastante aceptable, Uruguay, Paraguay también muy bien estos países, Sudáfrica con muy buena cosecha. Los chinos se han retraído un poquito de salir al mundo a comprar como lo estuvieron haciendo el año pasado, que todo esto hizo que los precios llegaran a esos niveles donde estaban. Hoy tenemos todo lo diferente, se acabó la sequía, Ucrania y Rusia no pelean, estos países con grandes Bueno, sí cosechas, pelean, pero se ha normalizado el pleito, ¿no? pues pelean ahí, allá muy lejos de donde está el corredor y donde están las embarcaciones saliendo, y hay proveeduría por parte de Ucrania. México hoy, entre trigos, entre maíces y entre sorgos de Tamaulipas, hay 10 millones y medio de toneladas de oferta nacional que compiten por un mercado que es el mismo, que es el mercado mexicano. Compiten las toneladas americanas con las toneladas mexicanas. La agricultura de Estados Unidos es una agricultura altamente subsidiada y hoy vemos a los productores nacionales inmersos en un problema de rentabilidad. Y entonces lo que se ha pedido es este diálogo, es esta oportunidad de poner los números sobre la mesa, que es la luz al final del túnel de la que tú hablas el día de hoy. Parece ser que hay una oportunidad para que nos sentemos, para que se sienten los sinaloenses. Lo mismo tendrá que ser para los de Sonora, para los trigos y para los sorgos de los tamaulipecos. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio? Que no sean a lo mejor los 7,000 pesos, como tú dijiste, pero que sí logremos que los productores salgan. Eso es como estamos el día de hoy. Creo que ha sido un avance. Creo que tenemos que seguir trabajando con la autoridad. El presidente de la República nos ha pedido que ayudemos a esta autosuficiencia, a esta seguridad agroalimentaria, que eso es lo que hacemos los 3 niveles de productores de este país: productores pequeños, productores medianos y productores grandes. Entonces, bendito Dios que esto está sucediendo. Ojalá y llegue a buen puerto y podamos sacar a los agricultores de este país a un nivel de precio donde todo el mundo pueda quedar contento y pueda quedar conforme. ¿Por qué se ha dado este rompimiento? Porque, Pues mira, digo, yo creo que, no corrígame si me equivoco, no habíamos tenido una crisis agrícola en prácticamente todo el siglo. pues no lo habíamos tenido porque habíamos tenido precios altos y no existe un presupuesto o no existe un programa de comercialización o de certidumbre de comercialización de los granos de este país. Creo que es bien importante que retomemos el tema. Una cosa es este apoyo emergente y otra cosa va a ser cómo ofrecemos ordenar los mercados, a través de qué instrumento, darle certidumbre a la cadena de valor, dejar a los productores en un buen nivel, que es lo que se había tenido y que es lo que tanto queremos. Creo que están los números, creo que el propio secretario de Agricultura está convencido de esto, creo que hay mucha gente en este país que tiene que trabajar en pro de que esto suceda, para cuando hay este tipo de eventos por temas de grandes cosechas o de grandes ofertas, cuando hay este tipo de eventos, que pueda haber un mecanismo de soporte para sacar a los productores adelante. Pero este gobierno, y otra vez corrígeme si me equivoco, decidió que estos esquemas
de financiamiento, de precios objetivos, simple y sencillamente no funcionaban porque, en palabras del presidente, había una robadera y que había que darle subsidio directo a los productores, pero solo a los pobres, o sea, solo a los más pequeños, a los más pobres. Y la diferencia entre pobre y entre pequeño y mediano es milimétrica, ¿no? Mira, yo no voy a discutir ni voy a ponerme en el plan de decir si sí o si no, pero solamente ahí están los números, ahí están los presupuestos que se utilizaron todos los años anteriores, ahí está la transparencia, había una fiscalía que auditaba todos estos ejercicios, los subsidios o los apoyos que se daban eran bancarizados totalmente, y había diferentes oficinas regionales donde se llevaba a cabo el esquema de comercialización de estas cosechas. Te quiero decir que fue un gran éxito, te quiero decir que la última vez que se operó, que fue el primer año del gobierno del presidente López Obrador, ¿por qué se operó? Porque ya estaba un presupuesto Asignado. ya estaba un presupuesto asignado y lo tuvieron que llevar. Con 4,000 millones de pesos cubrieron todas las toneladas que se produjeron a lo largo del país. Entonces, bueno, después de ese primer año, pues tuvimos un segundo año con precios más o menos, un tercer año que fue el año antepasado con precios buenos y el año pasado con precios extraordinariamente altos. Entonces, creo que tenemos que regresar a esa dinámica, creo que tenemos que regresar a tener estos esquemas porque son buenos para la agricultura del país. Y te voy a decir algo, estos apoyos que se dan van mucho más allá de simplemente decir le dimos un apoyo a un agricultor. Van más allá porque generan economías regionales, generan certidumbre. Esa dinámica económica que se genera en las ciudades del país donde existen este tipo de agriculturas de granos, de productores pequeños, medianos y grandes, generan una economía elíptica alrededor de ellos, donde le pega mucha gente. Eso es algo muy importante y ayuda, es un instrumento súper eficaz que ayuda a contribuir con la pobreza. Hay que acabar con la pobreza, hay que ayudarla. Entonces hay que generar zonas ricas alrededor de ¿dónde? Alrededor del sector agrícola, porque en el campo es donde están los más pobres. Y otra cosa muy importante, tenemos que buscar que la agricultura sea rentable, simple y sencillamente porque no tenemos jóvenes en la agricultura, no están regresando los muchachos de la siguiente generación. Ah, qué lástima que se haya cortado la llamada. A ver si la podemos relanzar rápido, porque yo creo que este es un tema fundamental. De repente tenemos demasiado rollo, demasiado discurso, demasiadas palabras en torno a el campo, y el campo es muy importante, y sin maíz no hay país, y todas ese tipo de cosas. Sin embargo, y permítame la expresión coloquial, amistad que no se refleja en la nómina es demagogia. Y aquí estamos viendo cómo los campesinos están verdaderamente desesperados. Como decía Rogelio, que también se está despoblando el campo. Cada vez menos mexicanos ven en el campo una opción para vivir. Ven una alternativa. ¿Y qué es lo que hacen estos mexicanos? Pues o se dedican a trabajos de otro tipo o se tienen que ir de emigrantes, la mayoría de ellos ilegales, a los Estados Unidos. Y estamos perdiendo una fuerza de trabajo y estamos perdiendo un potencial enorme como país. Sí, sé que en materia discursiva pues hay mucho, pero como lo estabas diciendo, Rogelio, el campo se está despoblando. El campo se está envejeciendo, tenemos que tener una estrategia muy clara de cómo lograr de que los muchachos regresen, de que la siguiente generación regrese, de que sea una generación más educada, una generación que tenga más tecnología, una generación que pueda hacer más grande nuestro campo mexicano. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, tenemos que la actividad sea rentable para que los muchachos les interese y puedan regresar. Entonces, va mucho más allá de entregar un simple apoyo y decir, no, pues le dimos un apoyo a fulano de tal.
sí, le dices un apoyo a fulano de tal que está en una región que se va a generar una dinámica económica. Le dices un apoyo a fulano de tal para que su negocio siga floreciendo. Le dices un apoyo a fulano de tal para que su hijo, para que su amigo, para que el hijo de su compadre, que regresen las generaciones, que le demos al campo esa inyección de vida que necesita, que le demos al campo la oportunidad que tiene que tener, pero lo más importante, que combatir la pobreza que tenemos en el campo, que es donde está más fuerte la pobreza, es donde está la gente que decide irse, moverse a las ciudades, que se queden ahí, que se hagan las economías y que regresen las siguientes generaciones. Eso es lo más importante de todo. Sí, y desgraciadamente, Rogelio, creo que nada más se va a tapar este hoyo y que no vamos a tener soluciones de fondo. Te agradezco muchísimo, Rogelio, y te ofrezco una disculpa porque se haya cortado la llamada. No pasa nada. Habrá que seguir discutiendo, habrá que tener mejores políticas públicas y tendremos que tener una visión de largo plazo porque México se merece esto y mucho más. Hablemos prontito porque no hay que dejar el tema, aunque se arregle la crisis. Te mando un abrazo y te agradezco mucho la llamada. Hasta luego, gracias.